Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión tenemos la participación de la doctora Liliana Rivera Ramírez con su conferencia titulada, la presentación del libro titulada Compendio de Casos Clínicos para la Práctica e Integración del Diagnóstico en Patología Clínica Veterinaria. Nuestra ponente es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en patología clínica veterinaria y actualmente es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Adelante, doctora Rivera. Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por permitirme presentar esta obra que realmente sentí que es muy importante que la conozcan. Entonces, qué mejor oportunidad para presentarla que en esta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Por lo tanto, pues les voy a hablar acerca de esta obra que hicimos con muchas ganas de que los alumnos pudieran aprender, puesto que va dirigido para estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, pero también va dirigida para otras áreas que puedan, digamos, aprender acerca de salud, ¿no? Acerca de diagnóstico, acerca de salud animal, de clínica animal. Por lo tanto, es para mí pues un privilegio que ya esta obra sea palpable, sea ya un hecho que podamos dejar para los estudiantes, para los médicos veterinarios o zootecnistas que incluso actualmente elaboran. Así es que bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar con la presentación. Mi nombre es Liliana Rivera Ramírez y nuevamente les digo que gracias por la oportunidad de poder presentar esta obra. La siguiente, por favor. Bueno, pues antes que nada quiero platicarles acerca de la formación del médico veterinario zootecnista, principalmente aquel que se dedica a la clínica animal, es decir, a la clínica de las diferentes especies animales que ellos pueden ayudar para poder tener un mejor estado de salud. Entonces, esta formación del médico veterinario es de suma importancia para su desarrollo del conocimiento y de destrezas, el manejo de una adecuada metodología diagnóstica, que aparte el estudiante deberá aplicar a lo largo de su vida profesional. Por eso es tan importante que estos conceptos los tengan muy claros y que los lleven de la mejor manera, porque durante su vida profesional se van a enfrentar a situaciones de casos clínicos reales de las diferentes especies, ya sea que ellos quieran especializarse o incluso de las que de alguna manera no contaban con que iban a revisar esa especie en particular. Para ello deben de tener los conocimientos básicos. Entonces, si hay una revisión de experiencias prácticas en casos reales, puede complementar este conocimiento teórico de las diferentes asignaturas que llevan en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, van a con esto potencializar la comprensión y la interpretación de las diferentes etapas de esta evolución clínica de los pacientes, todo esto para un beneficio de su salud. Entonces, es muy importante que la práctica se lleve a cabo durante toda la licenciatura. Es de suma importancia los conocimientos básicos, pero si no hay una práctica que refuerce esos conocimientos básicos, puede quedarse solamente en un conocimiento estático donde no puedan fluir todas esas oportunidades o todos esos conocimientos para el beneficio de la salud animal. Y qué mejor que aplicando la clínica, donde podemos llevar todas estas herramientas para la mejor salud de nuestros pacientes. Nuestros pacientes, por obvias razones, no van a manifestar de manera muy adecuada lo que están padeciendo. Entonces, tenemos que tener la habilidad de conocer la metodología diagnóstica para saber las pruebas adecuadas, incluso por especie, por raza, por género y por edad, que nos permitan ayudar para llegar a un diagnóstico certero y oportuno. La siguiente, por favor. Una parte importante de esta metodología diagnóstica es el uso del laboratorio clínico veterinario. En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM tenemos como, digamos, una herramienta importante para la clínica de la salud de los animales, la patología clínica veterinaria.
La patología clínica veterinaria es una herramienta diagnóstica fundamental para la medicina veterinaria, ya sea para especies domésticas o para especies en fauna silvestre, ya que proporcionan información de alteraciones que pueden llegar a afectar a pacientes a través de la evaluación de pruebas de sangre, de orina, de heces y otros líquidos corporales. Por lo tanto, los resultados que se puedan llegar a ofrecer por estas diferentes pruebas es de suma importancia que los médicos veterinarios zootecnistas y los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia puedan interpretar de la mejor manera para que ayude al beneficio de este paciente, ¿no? Y sobre todo, con base a esos resultados, poder establecer un tratamiento muchísimo más preciso. El uso adecuado, pues, también de estas herramientas va a ayudar principalmente para determinar el estado de salud del paciente o incluso monitorear una enfermedad. Es decir, a lo mejor sabemos si ya está enfermo de algo y queremos saber si está evolucionando adecuadamente. Para eso se utilizan estas pruebas de laboratorio. O en algunos casos aporta indicadores valiosos para emitir un pronóstico veraz. Dependiendo de algunos resultados que emite el laboratorio en las diferentes pruebas, podemos saber qué tan pronóstico, si es favorable o no lo es para esa especie en particular que está sufriendo de esa enfermedad en particular. Pues en la práctica veterinaria, las pruebas de laboratorio son cada vez más utilizadas. Todos los avances y la eficiencia de la tecnología médica. Por lo tanto, pues necesitamos que los alumnos o los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia pues desarrollen esas habilidades y destrezas para interpretar adecuadamente estas pruebas que en la práctica cotidiana profesional van a recibir y van a tener que tomar decisiones con base en estos resultados. Es por eso que los recursos diagnósticos para la correcta interpretación de los resultados de las pruebas pues es constante para la lucha contra las enfermedades. Y qué mejor que haciendo un uso de una herramienta diagnóstica. La siguiente, por favor. Entonces, cuando las muestras de sangre, orina, heces, líquidos corporales son remitidas a un laboratorio, el laboratorio emitirá una serie de resultados de diferentes pruebas, de hemogramas, bioquímicas sanguíneas, gasometrías, medición de hormonas, medición de minerales, todo lo que sea necesario para poder llegar a un mejor diagnóstico animal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Desafortunadamente, puede llegar a haber laboratorios en los cuales estas pruebas no tengan una interpretación y es necesario saber qué significan esas alteraciones. Por lo tanto, en patología clínica veterinaria se aprende a interpretar adecuadamente cada una de las alteraciones que se encuentran reflejadas en las diferentes pruebas o resultados del laboratorio. Así que es de suma importancia saber si me están diciendo que un analito mensurando está incrementado por arriba del valor de referencia, entonces, como médico veterinario o como estudiante de medicina veterinaria, debo de saber qué me está indicando esa alteración. Si me está diciendo que es un paciente diabético, si es un paciente insuficiente renal, si es un paciente hipotiroideo. Pero si no sé interpretar las diferentes pruebas de laboratorio, puedo llegar a retrasar mi diagnóstico definitivo o puedo llegar a dar incluso un mal tratamiento. Por eso es la importancia de reforzar a la patología clínica para que los alumnos de medicina veterinaria y zootecnia o los médicos veterinarios zootecnistas puedan hacer un mejor uso de esta herramienta y un diagnóstico y tratamiento más certero de sus pacientes. La siguiente, por favor. Por lo tanto, esta interacción clínica y laboratorio es de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que nos vamos a enfrentar constantemente para aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la licenciatura de medicina veterinaria, pues es el momento de aplicarlos cuando llegamos a la práctica profesional, cuando nuestros estudiantes se van a poner frente a frente con sus primeros pacientes, de la especie que quieran, de la especie que pues muchas veces que les toque, ¿no? Puede ser un caballo, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser una tortuga, y ellos deben de conocer qué hacer, qué herramientas hacer para llegar al diagnóstico de las diferentes enfermedades de estas especies. Por lo tanto, se van a enfrentar a un problema médico
ya lo tienen, ya está ahí con ellos. Deben de realizar una buena revisión de ese paciente. Después, saber tomar decisiones acerca del tipo de muestras que requieren y del tipo de pruebas que necesitan para su posible diagnóstico presuntivo que están teniendo de acuerdo a las características que presenta en su paciente que tiene. Una vez que toman esas decisiones, ahora sí es momento de obtener las muestras, ya sea de sangre, de orina, de heces, de líquidos corporales que requieran para mandarlas al laboratorio. Este laboratorio va a evidenciar, puede llegar a diagnosticar o incluso a monitorear una enfermedad. Por lo tanto, esas muestras se van a transformar en un resultado que tiene que ser mandado otra vez al médico y entonces vamos a tener ahora sí la utilidad de esos resultados, porque ese reporte de resultado nos va a decir qué está pasando con mi paciente. Por lo tanto, la interacción clínica-laboratorio es, digamos, de muchísima importancia, de muchísimo peso. ¿A qué me refiero? Nosotros como patólogos clínicos que estamos en el laboratorio, muchas veces para poder saber qué está sucediendo con un paciente, pues solo tenemos esa muestra. El resto del paciente, por así decirlo, lo tiene el médico. Entonces, tenemos que tener una excelente comunicación, tanto el clínico como el patólogo clínico que está en el laboratorio, para poder llegar a una mejor interpretación de esos resultados y a un mejor diagnóstico de ese paciente. Por eso es de suma importancia saber qué información es la más adecuada para los diferentes tipos de muestra, qué información es la más adecuada para los tipos de procesamiento de muestra o incluso lo que es esencial para llegar a un diagnóstico definitivo de su paciente. La siguiente, por favor. Entonces, hablando de la obra que estoy presentando, que me da mucho gusto que esto pueda llegar a realizarse, pues les voy a presentar esta obra que se llama Compendio de Casos Clínicos para la Práctica, que de alguna manera es emocionante saber cómo podemos llevar a cabo todo este conocimiento de casos prácticos en una sola obra, ¿no? Y les voy a hablar de la obra. Esta obra permite a los estudiantes de medicina veterinaria pues adquirir las habilidades indispensables para poder llegar a interpretar las diferentes pruebas de laboratorio, obviamente de patología clínica, a través de la presentación de una cuidadosa selección de casos clínicos más relevantes de las diferentes especies animales, como les había mencionado, domésticas y algunas de fauna silvestre, porque todas abarcaríamos demasiado. ¿Qué se hizo? Bueno, pues se decidieron, en conjunto con los demás autores, cuáles serían las enfermedades más comunes que se llegan a presentar a la práctica clínica, al consultorio médico, a la granja, con el caballerango, etcétera. ¿Cuáles son las enfermedades de acuerdo a las diferentes especies que se pueden llegar a presentar que sea mayor, que sea común, que sea, digamos, algo que seguramente el estudiante lo va a ver? Entonces, que esté preparado para cuando llegue el momento. Entonces, al realizar esa selección de casos clínicos nos permite que ya el alumno ya esté reforzado en esos conocimientos y cuando le llegue el momento de atender un caso como este, entonces sea de la mejor manera. Entonces, esta obra está dividida en diferentes partes porque cada uno de esos capítulos contiene lo que les voy a mencionar. Por eso también es de mucho valor esta obra para el aprendizaje. Primero, cuando cada uno de los capítulos, como les había mencionado, que presenta una enfermedad en particular, lleva una pequeña introducción, es decir, lleva una pequeña introducción de esa enfermedad en particular. ¿Para qué? Para que los alumnos vuelvan a conocer o a reforzar el conocimiento de la enfermedad que vamos a hablar, de la enfermedad del caso que van a tratar. Entonces, ya que se puede ver en esa introducción de la enfermedad toda la información necesaria, es decir, reforzar su fisiopatología de estas enfermedades para poder detectar las alteraciones más representativas y también para saber cuáles serían los resultados del laboratorio más comunes que pueden llegar a encontrar. Esto para poder interpretar esas pruebas. Entonces, eso es muy importante que tengan
antes de enfrentarse a lo mejor a la interpretación de los resultados del laboratorio o a la culminación de su caso clínico, pues que tengan un reforzamiento teórico, que lo tengan también ahí a la mano, para que ya no tengan que estar buscando más adelante a qué se está refiriendo este caso clínico. Claro que también es muy importante, si quieren reforzar su literatura, entonces ya dirigirse a un libro particular de esas enfermedades. Pero aquí se hace una introducción bastante nutrida, bastante solvente, para que ellos puedan abordar el caso clínico con los conocimientos previos de esa enfermedad. Entonces, cada uno de estos casos clínicos contiene esa introducción de qué es lo que se refiere a la enfermedad. Como ya les había mencionado, donde viene la fisiopatología, las alteraciones en el laboratorio y las diferentes pruebas que se pueden hacer. Después viene el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este caso clínico o de este tema? ¿No? Cada uno de los casos vienen ahí definidos. Más adelante también vienen las instrucciones de qué actividad deben de realizar. Es una obra donde le va a permitir a los alumnos de medicina veterinaria o de otras áreas de ciencias, les va a permitir practicar las correctas interpretaciones de las diferentes pruebas de laboratorio. Es por eso que cada uno de los casos presenta diferentes pruebas de laboratorio que se le realizaron al paciente que se describió anteriormente, y en ese momento ya pueden llegar ellos a relacionar las alteraciones con lo que está teniendo el paciente. Entonces, esa es el asunto más esencial de esta obra, que pueden ellos practicar para la realización de esta interpretación de las diferentes pruebas. Por lo tanto, cuando ya nos enfrentamos al caso clínico, van a tener una información ya, digamos, a la mano, donde les va a permitir a tener sus habilidades y destrezas de integración, de conocimiento, para poder saber qué es lo que van a buscar de acuerdo a las características de ese caso clínico. Por eso en el caso clínico van a encontrar primero la descripción del paciente, la raza, la edad, el género, van a encontrar la anamnesis, qué está teniendo este paciente en estos momentos, e incluso van a encontrar si se les dio algún tipo de tratamiento, para que ellos también puedan relacionarse si estas alteraciones en las pruebas puede estar influyendo ese tratamiento. Ya cuando una vez tienen esa resolución de ese caso clínico, entonces al final de cada capítulo van a tener una ligera evaluación. Son unas preguntas más que nada de la parte teórica, donde ellos pueden tener una retroalimentación acerca de sus conocimientos teóricos. Eso es muy importante. Sin embargo, también van a tener una retroalimentación de la parte de la interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque más adelante, al final de la obra, tenemos cómo es la interpretación correcta de cada una de las pruebas que ellos enfrentaron en la revisión del tema. Entonces, es una obra que puede adquirir todos esos, digamos, todas esas interacciones, tanto prácticas como teóricas, para la resolución de un caso clínico. Y ahí está, es muy importante que lo que les había mencionado, de que al final de esta obra, pues encontramos toda la resolución de los casos. Tenemos en esta obra presentados 25 casos clínicos que presentan cada uno de estos rubros que les he mencionado. 25 casos clínicos de temas de enfermedades más comunes en las diferentes especies. Cada uno con su objetivo, cada uno con sus actividades definidas, pero sobre todo, y lo que es lo fuerte de esta obra, casos clínicos reales, donde hubo la necesidad de tomar pruebas de laboratorio y donde estas pruebas de laboratorio ayudaron para el diagnóstico de estas enfermedades. Y qué mejor que ellos puedan interpretar estas pruebas de laboratorio para poder ayudarse en su llegada al diagnóstico definitivo y obviamente dar un excelente tratamiento. La evaluación de cada una de estos casos clínicos también son preguntas muy específicas, y lo más común que ocurre, o las preguntas que pueden llegar a surgirse de cada uno de estos temas de manera común. Entonces son preguntas que
los va a hacer reflexionar acerca de lo que ocurrió con esa fisiopatología de esos casos clínicos. Así es que, como les mencionaba, fueron 25 casos clínicos que se pudieron retomar, que se pudieron integrar con diferentes resultados del laboratorio, pero sobre todo con la esencia de que pudieran aprender los alumnos a la correcta interpretación de las diferentes pruebas de laboratorio. Ahora, tengo que agradecer a DEGAPA porque esta obra fue producto de un proyecto PAPIME, donde pues confiaron en nosotros para poder realizarlo, y en el momento en que les habíamos mencionado que iba a ser una obra con casos clínicos para la parte práctica, pues incluso no contábamos que íbamos a cursar con una situación tan delicada como lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, donde incluso este material pudiera ayudarlos a reforzar la parte práctica que ahora los alumnos no están teniendo, que ahora los alumnos de alguna manera están limitados para tener sus materias prácticas. Entonces, esta obra ayudará a reforzar todos esos huecos de práctica que incluso se quedaron durante todo este año. Pero mejor aún, cuando metimos este proyecto PAPIME, no solo quisimos que fuera un libro lo que ayudara a los alumnos en la parte práctica, sino muchas veces también algunos alumnos consideran la tecnología como una herramienta importante. Así es que, derivado de esta obra, realizamos una aplicación para dispositivos móviles donde pueden encontrar toda esta información plasmada a la mano de su celular, a la mano de su tableta, a la mano de su computadora, para que todos puedan adquirir estas herramientas, esta práctica, estas habilidades y estas destrezas de manera más rápida. Así es que tratamos de, sin querer pensar que íbamos a llegar a un problema tan fuerte acerca de las actividades prácticas de nuestra licenciatura, con esta obra pudimos tratar un poquito de ayudar a esta situación de que los alumnos pudieran seguir practicando con materiales útiles para ellos y que los van a formar de una manera muy sólida de sus conocimientos que van adquiriendo, pero sobre todo para las habilidades que ahorita están un poquito limitadas de acuerdo pues a las condiciones que estamos viviendo de la pandemia actualmente, pero sobre todo a las actividades prácticas. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, aquí les pongo un caso clínico que me gusta mucho, es de mis favoritos que vienen en esta obra. Como les mencionaba, son 25 casos clínicos. Uno de ellos se llama hemangiosarcoma. ¿Por qué hemangiosarcoma? Porque también puede ser también de las neoplasias que se encuentran en las diferentes especies animales. Y entonces, aquí les hablábamos de un caso que, como les había mencionado, pues muchos de estos casos fue reales. Como es una obra que pues es didáctica, ¿no? Que es donde se tiene que interactuar con la obra porque tienen que resolver ellos las alteraciones, incluso está el apartado para que ellos puedan resolver. Pues este caso en particular es de uno de los que nos llegamos a enfrentar en el laboratorio, ¿sí? Y de que pudimos darnos cuenta de que al saber patología clínica veterinaria, de que al saber la correcta interpretación de los resultados del laboratorio, los diagnósticos pueden llegar a ser más oportunos. Podemos llegar a tenerlos a veces, que es la mayoría de las veces, un diagnóstico más rápido. Y, por ejemplo, este caso se trata de un hemangiosarcoma, ¿no? Donde, bueno, en la obra, en el libro, viene la definición de hemangiosarcoma, donde les explican cómo se caracteriza esta neoplasia, cuándo se puede llegar a presentar, qué tipo de presentaciones puede llegar a haber, en qué situación, localización anatómica puede llegar a manifestarse. Entonces, todo eso hablamos acerca de la enfermedad como tal, ¿no? Que en este caso, pues, es una neoplasia. Ajá. También en la obra también se presenta en la parte teórica que les mencionaba, los signos clínicos, es decir, bueno, pues los signos clínicos más comunes que se llegan a presentar en hemangiosarcoma, pues son taquicardia, taquipnea, mucosas pálidas, debilidad, letargia, hiporexia, puede llegar a haber también distensión abdominal, disnea,
dolor abdominal y vómito. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas también se encuentran en la parte teórica cuando hablamos de este tema. Y también, como lo había mencionado, también podemos encontrar en la parte de la introducción de cada uno de los temas cuáles son las principales alteraciones en los resultados del laboratorio, donde se hace énfasis incluso de observar cuidadosamente en los resultados del laboratorio qué es lo que debes de tomar en cuenta, qué es lo que debes de reforzar, qué es lo que debes de voltear a ver en ese resultado que te mande el laboratorio para saber si te lo reportó o no te lo reportó. Y cuando lo tengas, que saber qué hacer con él. Entonces, pues aquí, en los resultados del laboratorio, pues nos dice cuáles son los hallazgos más comunes, ¿no? Que presenten anemia, que presenten un tipo de poiquilocitos como los acantocitos, los esquistocitos, etcétera. Que incluso eso puede ser un pronóstico para el caso de magiosarcoma. Y al final, pues ya te viene también que con base en eso, ahora sí ya puedes solicitar pruebas diagnósticas definitivas, como puede ser un histopatológico o mandar una biopsia del tumor, si lo podemos ver, si lo podemos llegar a obtener, se podemos llegar a extraer y mandarlos al laboratorio. Por lo tanto, este es un caso clínico que si toda la parte teórica nos decía cómo podemos llegar a abordarlo y sobre todo a llegar a un diagnóstico de angiosarcoma, este fue un caso clínico de justamente de un paciente donde se mandaron a hacer pruebas de laboratorio y en sus resultados de laboratorio del hemograma les reportaron que tenía la presencia de este tipo de poiquilocitos, que tenía acantocitos y que tenía esquistocitos. Pero también el clínico reportó al laboratorio que este paciente tenía distensión abdominal, disnea, dolor abdominal y vómito. Entonces, desafortunadamente, cuando llegaron esos resultados a ese médico, el hecho de no saber que esos acantocitos y ese tipo de células podían relacionarse con los signos clínicos que tenía su paciente y que por favor sospechara de angiosarcoma, al no saber esto, pues entonces prolongó un poco más un diagnóstico más oportuno, al grado de que no se podía recuperar este paciente y tuvieron que hacerle después de 8 días otros estudios de laboratorio, donde en los otros estudios de laboratorio sí venía reforzado este conocimiento, sí venía reforzado donde les decían que por favor tuvieran como un diagnóstico presuntivo en angiosarcoma, para que, ¿por qué? Porque todo se relacionaba que pudiera hacer esto, los hallazgos en el laboratorio, los signos clínicos que menciona el médico. Entonces, eso era muy importante, que no descartar hemangiosarcoma. Revisen, por favor, si no tienen hemangiosarcoma, hagan ultrasonido, hagan otra cosa que pueda ayudar a poder diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ahí es cuando deciden meter a cirugía a este paciente y evidentemente al momento en que lo ven, pueden llegar a ver que tiene un hemangiosarcoma esplénico, ¿sí? Retiran este hemangiosarcoma y entonces pudieron llegar al diagnóstico certero, digamos, pero pudo haber sido de 8 días antes. 8 días antes, donde trabajaron con un laboratorio que por alguna situación no les interpretó el resultado y ellos al saber las alteraciones, al no saber cómo se interpretaba, pues dejaron que avanzara este problema hasta 8 días después. Y cuando ya estuvieron con una persona que sí sabía cómo interpretarlos, que sí sabía cómo relacionar e integrar toda esta formación, fue cuando decidieron buscar la presencia de un hemangiosarcoma en este paciente. Por eso es muy importante tener todos los conocimientos previos del laboratorio clínico, todos los conocimientos y alteraciones que ofrece la patología clínica veterinaria para una correcta realización de la clínica de medicina veterinaria y zootecnia. Es por eso que esta obra, este libro, permite a los estudiantes y a los médicos veterinarios o tecnistas que puedan reforzar esta interpretación de los estudios de laboratorio para que realmente cuando necesiten los estudios de laboratorio sepan usarlos, le saquen el mayor provecho para su paciente,
Sepan que las alteraciones pueden indicarles que está muy mal, que su paciente es diabético y puede entrar en coma, que su paciente es insuficiente renal y puede entrar en un choque. Entonces, eso que puedan prever es muy importante con el puro conocimiento de la interpretación de las diferentes pruebas de laboratorio. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, no me queda más decirle que muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por permitirme presentarles esta obra que se hizo con mucho trabajo, con mucha dedicación. Tratamos de depurar cuáles eran las enfermedades más importantes, cuáles eran las enfermedades que había que reforzar con las diferentes especies animales, cuáles eran las que presentan con mayor común los perros, los gatos, los caballos, los bovinos, cuáles son las que se presentan. ¿Por qué? Porque va a ser el enfrentamiento diario que puedan llegar a tener nuestros profesionistas, los médicos veterinarios o tecnistas. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Liliana Rivera y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta pronto.